Buenas tardes a todos los presentes el día de hoy. Mi nombre es Darío Rondón, soy profesional en negocios internacionales de la Universidad de AN. Actualmente soy coordinador de operaciones de Values AAA. Mi experiencia se basa principalmente en el relacionamiento con fondos de inversión, entidades financieras e inversionistas naturales, apoyo a empresas en los procesos de búsqueda y gestión de levantamiento de capital. Como Values AAA, nosotros somos una banca internacional de origen colombiano, la cual tiene presencia tanto en Colombia como Estados Unidos y próximamente en el mercado de España. De igual forma, con el apoyo de nuestro equipo de negocios, abarcamos oportunidades de negocios y apoyamos a empresas en procesos tanto de valoración y estructuración financiera como de levantamiento de capital alrededor de América Latina y en los mercados en los cuales tenemos presencia, siendo algunos de nuestros principales mercados México, Ecuador, Perú, como nuestro principal mercado Colombia y otros mercados de la región. Como banca de inversión, nos movemos bajo dos líneas principales. La primera de ellas es apoyar a empresas en procesos de valoración, estructuración financiera y gerencia financiera. Adicional a esto, también apoyamos a empresas principalmente en procesos de levantamiento de capital, ya sea por medio de deuda, inversión u otros instrumentos financieros. A su vez, que nos enfocamos también en presentar oportunidades de inversión tanto a fondos de inversión, entidades financieras e inversionistas naturales. Adicionalmente, somos una de las bancas con un reconocimiento en medios a nivel nacional muy importante, teniendo participaciones en artículos en Portafolio, República y algunas entrevistas importantes, sobre todo abordando temas de gran importancia macroeconómica a nivel nacional e internacional, dando nuestro punto de vista desde el análisis financiero como, como banca de inversión que somos. Tenemos más de 13 años de experiencia en el sector y buscamos poder apoyar en el crecimiento de las compañías a nivel individual y también a nivel general apoyar el crecimiento de la economía nacional. El día de hoy, el webinar el tema que vamos a abordar en este webinar está asociado principalmente a las oportunidades de inversión. Y además de esto, cuáles son sectores vistos de manera estratégica que podrían ser del interés para los inversionistas, entendiendo el comportamiento tanto de los mercados como también la estrategia que se puede implementar a la hora de colocar el capital, ya sea en una compañía o en otro tipo de activos que puedan ser del interés de los inversionistas. Es importante tener en cuenta que en el mundo de los negocios hay múltiples oportunidades de inversión, tanto en diferentes sectores como en diferentes mercados. A esto también debemos agregar la variable tiempo, el momento en el cual nosotros hagamos el proceso de evaluación de estas oportunidades es clave, debido a que hay oportunidades que se dan en determinados momentos y por determinadas situaciones que están sujetas a acontecimientos ya sea internacionales o nacionales que tienen un impacto importante en los mercados, en algunos casos específicamente en el mercado en el cual deseamos incursionar. Dentro de los factores que consideramos claves, sobre todo en la parte previa a un proceso de inversión, son los siguientes cuatro, los cuales abarcan otros factores también adicionales que complementan sobre todo el proceso de preparación previa a una inversión. Lo primero que se debe determinar es el capital disponible. Es importante tener en cuenta que cualquier inversión implica un riesgo. Hay una premisa que resulta como principio básico desde la economía, como principalmente en los negocios, que es a mayor riesgo, mayor retorno. Con base en eso, se determina en primer lugar y se plantea que el capital disponible para invertir debe ser un capital el cual no disponer de este capital, sobre todo en el corto y el mediano plazo, no implique una afectación en el flujo diario y mensual de los ingresos y egresos que pueda tener una economía individual, en este caso la economía personal de cada uno.
hablando como inversionista natural. En ese sentido, el capital disponible para invertir, en principio, tiene que ser un capital el cual no genere una implicación o una afectación en el flujo de los ingresos o egresos eh, constantes de una persona o una familia, si es el dado caso. En ese sentido, algo que se debe tener en cuenta al saber cuál es el capital disponible es también cuál es el perfil de riesgo que vamos a asumir. Podemos categorizar el perfil de riesgo en tres líneas principales: un riesgo bajo, un riesgo moderado o medio o un riesgo alto. Sumado esto a la premisa que acabamos de acotar sobre el mayor riesgo, mayor retorno, hay unas implicaciones detrás de qué perfil asumir. Esas implicaciones no están sujetas solo al riesgo del capital, sino también a la estrategia que vamos a implementar, lo cual nos lleva a uno de los elementos claves, que es el tiempo al cual esperamos realizar esta inversión, sobre todo determinando la preparación y la estrategia que vamos a utilizar. El tiempo, el tiempo puede estar dado en periodos, en momentos periódicos, pueden ser esperar un retorno mensual, trimestral, retornos anuales o incluso algo que se maneja principalmente de cara al tener ya una experiencia amplia en procesos de inversión, tanto como inversionista natural como también entidades enfocadas principalmente en procesos de inversión, es principalmente procesos de inversión dados entre 3 a 5 años, lo cual tiene una implicación de en el corto y el mediano plazo no contar con ese capital. Por eso mismo, desde el establecimiento de cuál es el capital disponible, es importante tener en cuenta que es un capital que requiere un tiempo en el cual se espera un rendimiento, claro está, pero no se hará uso durante ese tiempo de ese capital. Y en algunos casos, normalmente cuando son inversiones dadas por un grupo con experiencia o incluso personas con amplia experiencia, ese capital y esos retornos iniciales, sobre todo para crear una base, se vuelven a reinvertir o en algunos casos, dependiendo de la revalorización del portafolio o del activo en el cual se haya realizado la inversión, eh, se determinan nuevas estrategias, ya sea de realizar una inversión en un nuevo activo o mantener la posición y con los retornos realizar otro tipo de inversiones. Es importante tener en cuenta que dependiendo de la estructura, hay diferentes maneras de recibir un retorno, con las cuales pueden estar entre la revalorización del activo como una especie de dividendos o retornos anuales que es principalmente está dado cuando se adquieren acciones de compañías o un tipo de instrumento muy puntual que les permite poder tener unos retornos adicionales a la revalorización del activo. Entonces, en ese sentido, retomando la estructura de preparación, básicamente, al ya tener claro cuál es nuestro capital disponible para invertir, que no nos afecte nuestras operaciones diarias y mensuales, entonces, y tener definido cuál es nuestro perfil de riesgo, es decir, cuál es el riesgo que estamos dispuestos a asumir con respecto a nuestra expectativa también en términos de tiempos, ya se empiezan a plantear un panorama más claro de cuál es la oportunidad de inversión que más se adapta a mi perfil. Y con base en eso, cuál es la ruta a seguir, qué estrategia debería implementar, a qué tipo de mercado debería acercarme y no, no menos importante, por medio de qué canal realizar la inversión, ya que existen diferentes formas de realizar inversiones. Más adelante vamos a entrar en detalles, pero que por el momento vamos a ver tres categorías importantes que vemos como banca de inversión que son claves sobre todo para, para entender cuáles son esas posibilidades de colocación de capital, ya sea si se tiene experiencia amplia dentro de en los procesos de inversión o si apenas se está incursionando en un proceso de inversión eh, desde desde las primeras experiencias. Volviendo al tema ya, entendiendo el perfil y el capital disponible, el desarrollo de la estrategia, algo que es clave, una frase muy coloquial que funciona también
para esta situación es no colocar todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué implicaciones tiene esto? Algo que también funciona como premisa, principalmente en procesos de inversión, es diversificar. Es el resumen de esta frase un poco coloquial, pero que abarca la importancia que tiene el sentido de no colocar todo el capital en una única opción, en un único activo, en una sola compañía o en un solo instrumento. ¿Eso qué implicaciones tiene? A la hora de diversificar, eso implica que el capital que tengo disponible va a estar repartido en diferentes tipos de activos o diferentes instrumentos e incluso en diferentes mercados. Eso permite que, de cierta manera, poder llevar un control de acuerdo a nuestro perfil de inversión del riesgo y mitigar ese riesgo, ya sea alto, medio o bajo, siempre es importante. Cuando hablamos principalmente de mercados variables, donde se enfoca principalmente en temas de compras de divisas, acciones de EPCs, derivados, este tipo de instrumentos que pertenecen a los mercados variables, normalmente hay un ítem que se llama stock loss. Este stock loss se determina de acuerdo también al riesgo y un análisis del portafolio que se elabore, principalmente para saber cuál es mi punto máximo al cual estoy dispuesto a perder, entendiendo que en una operación de inversión no siempre se puede ganar, hay escenarios en los que se puede perder, y parte de la diversificación de las inversiones es principalmente mitigar esos escenarios en los cuales no necesariamente siempre el análisis que se realice resulta positivo, pero entendiendo de que tengo un capital importante no solo en una empresa o en un solo activo, sino en varios activos repartidos en diferentes sectores y mercados, eso permite que el rendimiento de ese portafolio sea más estable y entendiendo de que hay momentos en los cuales por lo mismo que comentamos, acontecimientos macroeconómicos externos o internos o situaciones específicas asociadas al activo en el cual invertimos implican un cambio brusco que quizás tenga un impacto en el corto plazo, pero que el análisis principalmente mediano y largo plazo se mantiene. Entonces, con el desarrollo de unas inversiones en diferentes, permítame, en diferentes activos, nos permite poder mitigar este riesgo y mantener una estabilidad importante en nuestro portafolio, en nuestras inversiones y sobre todo poder cumplir esos ítems de rendimientos esperados, que hace parte también de esa planificación estratégica en la cual al ya tener determinado el tiempo en el cual deseamos invertir, el perfil de riesgo y saber y tener claro que buscamos diversificar, es también entender cuál es el rendimiento esperado. Esto debe estar sujeto a varios elementos adicionales que hacen parte del desarrollo de esta estrategia. El primero de ellos es entender el costo del capital. El costo del capital es básicamente entender cuánto me cuesta a mí tener este capital invertido en una compañía en comparación de tenerlo invertido en otro activo. Normalmente se utiliza para comparar activos, ya sea activos fijos o rendimientos asociados. Digamos, supongamos que somos una entidad financiera que están sujetos a un costo de capital que está atado a la tasa manejada por el Banco Central de nuestro país. Ese es un ejemplo de un costo de capital que es asumido normalmente por entidades financieras que emiten capital por medio de deuda. Lo mismo aplica para temas de inversiones o financiación en empresas. Normalmente hay un costo de capital sujeto a una empresa que depende de varios factores. Uno de ellos es el sector, otro de ellos el mercado. El mercado, hablando en este caso en términos del país y la ubicación en la que se encuentre esta compañía o este activo. Y ya más específicamente la industria donde se encuentra la compañía, que es básicamente, como lo mencionamos, el sector. Esto implica de que hay una comparación de cuál es el rendimiento que están teniendo anualmente algunas compañías dentro de este sector. Entonces, es una evaluación quizás en principio muy general,
pero hay indicadores que nos permiten poder hacer una evaluación a detalle, con indicadores como el WACC, el EBITDA, que permite a veces ver el tamaño de la compañía frente a otras de la competencia, sobre todo cuando hablamos de un proceso de valoración y que implica tener un valor por lo menos preliminar allá un proceso de valoración en detalle, como lo puede ser un proceso de valoración por múltiplos u otras metodologías que ya implican un análisis más profundo de las empresas. Pero en principio, para ejercicios de poder entender el panorama general y saber cómo está posicionada nuestra posible inversión, ya sea en el activo o en una empresa, indicadores como estos, que principalmente están asociados a empresas, nos permiten ver la viabilidad de esa operación, ya que en algunos casos hay rendimientos que pueden parecer bastante altos y atractivos, pero que están sujetos también a otros factores que es importante entrar a revisar y mantener siempre la información de primera mano para que a la hora de tomar la decisión no nos dejemos llevar simplemente por los números en general, que pueden ser en principio muy llamativos, sino también por lo que hay detrás de esos números. Por eso siempre es importante hacer algo que desde el sector financiero, sobre todo en temas de inversión, se habla a la hora de realizar compras de activos e inversiones muy puntuales, realizar un análisis tanto fundamental como técnico, el cual implica un análisis tanto del comportamiento y lo que hay detrás de una compañía, como entendiéndose como análisis fundamental, y un análisis técnico que ya entra a revisar las cifras, el comportamiento y el crecimiento de la compañía, y si ya estamos hablando principalmente de mercados variables, el comportamiento dentro de ese mercado de las acciones, el volumen de ventas, la demanda, otros factores que entran a participar dentro de ese análisis técnico. Pero es importante tener claro de que tanto lo financiero como lo estructural y organizacional que está detrás es primordial a la hora de realizar un proceso de evaluación, en este caso de compañías, en este caso hablando puntualmente de procesos de inversión. Lo mismo eh, con otros elementos a evaluar, con otro tipo de activos, como lo pueden ser divisas, compras de bienes inmobiliarios, hay que entender cuál es el comportamiento del sector, compra de bienes inmobiliarios ya sea para venta o para renta, entender cuál es el comportamiento no solo de los procesos de demanda, sino también de oferta, y también el comportamiento de los mercados de capital que ingresan a estos sectores. Entonces, ya teniendo un panorama general de la preparación, es importante evaluar las alternativas, y las alternativas que nos permiten poder elaborar el portafolio de inversión con base en esa diversificación que buscamos plantear, implica poder evaluar diferentes sectores. En este caso ya hablamos no solo de sectores económicos, sino también de mercados de capital. Tenemos mercados de renta variable, como son mercados enfocados principalmente en ventas de acciones, commodities, derivados. También tenemos otros mercados más modernos, como lo son mercados de criptomonedas, que hacen parte de la renta variable, otro tipo de activos similares. A su vez, hay procesos de inversión que no necesariamente son renta variable, sino también renta fija, que están más dados para un perfil un poco más moderado, pero parte de la diversificación de ese portafolio nos permite poder evaluar diferentes alternativas, y a la hora de colocar el capital, quizás en unos activos de renta fija, como lo puede ser un bien inmobiliario, un bono de deuda o algo similar, o un instrumento similar, también nos permite poder determinar si dentro del capital que tenemos disponible y parte de esa diversificación podemos entrar a otro de los perfiles de riesgo que se pueden asumir. Es importante tener en cuenta que a la hora de elaborar un portafolio de inversión también se pueden contemplar escenarios intermedios en los cuales el perfil puede estar dado entre moderado y bajo, moderado y alto, y otros elementos que están detrás. Ahora bien, diversificar un portafolio y evaluar alternativas no implica que por el hecho de mirar empresas de diferentes sectores o, o diferentes mercados, el portafolio realmente esté diversificado. ¿Esto por qué? Hay muchos elementos dentro de los mercados de capital y en general que tienen una relación
directamente proporcional o tienen un comportamiento similar, aún estando dentro de industrias quizás en principio que pueden parecer completamente diferentes. Un ejemplo que me parece siempre importante a la hora de explicar este elemento es dos industrias vistas desde el escenario de pandemia, dos industrias que tuvieron una variación importante durante los primeros meses de pandemia en el 2020, son la industria de hidrocarburos y la industria de aviación. Normalmente, uno entendería que la industria de aviación es una industria en principio completamente diferente a la industria de hidrocarburos. Sin embargo, durante los primeros meses de la pandemia, cuando se iniciaron los primeros escenarios de confinamiento, entendiendo de que muchos viajes se detuvieron, uno creería que simplemente por esta razón la industria de aerolíneas cayó estrepitosamente al principio de la pandemia, pero este no fue el único factor que afectó a esta industria aeronáutica principalmente a las aerolíneas, sino también la industria petrolera. La situación básicamente es los impactos y modificaciones dentro de esta industria, la industria petrolera, que también afectaron principalmente otros sectores como lo pueden ser sectores logísticos por falta de oferta o por problemas específicos de determinadas situaciones, impactaron de manera directa en estas industrias. Y es muy probable que si dentro del portafolio que se tuviera en ese momento se tuvieran activos asociados a estos mercados, el comportamiento haya sido muy similar. Lo mismo con algunos activos, como lo pueden ser algunas divisas que están sujetas a ya sea un commodity, como lo puede ser el petróleo u otro tipo de activo que representa un factor relevante dentro de su economía. Entonces, a la hora de comprar o adquirir e invertir en determinada divisa y que esa divisa tenga una relación ya sea directamente proporcional con respecto a ese activo, el comportamiento de una se va a ver reflejado en la otra, ya sea en una proporción mayor o menor, pero con una tendencia similar. En ese caso, como lo podemos ver, el portafolio realmente no estaría diversificado. Sin embargo, si dentro del análisis que realizamos hacemos un análisis de compañías dentro de otros sectores que realmente no tienen una relación o que en determinado momento, mientras la compañía A presenta unos crecimientos importantes o un cambio importante al alza y la compañía B presenta un cambio importante a la baja, entonces en esa situación hay que entender cuál es la relación y por qué o incluso también empresas que no se ven afectadas y son elásticas, son inelásticas frente a ciertas situaciones porque hacen parte de bienes que son indispensables o pertenecen a industrias que no se ven tan afectadas por acontecimientos de gran impacto, sobre todo en el corto plazo. Y eso nos permite realmente tener un portafolio diversificado, no depender únicamente de un activo y de otros activos que aunque sean de otros sectores, tengan un comportamiento en el mercado muy similar. Entonces ahí es donde entramos ya a realizar un análisis de diferentes industrias, diferentes mercados, tendencias, tanto a nivel general como ya en detalle a nivel financiero, que nos permite básicamente evaluar, permítanme un momento, que nos permite básicamente poder elaborar una estrategia en el mediano y el largo plazo idealmente efectiva a la hora de realizar inversiones. Ahora bien, también en el corto plazo tenemos estrategias de inversión que están determinadas también por situaciones claves. Recuerdo, esto es algo que me parece clave, que uno de los momentos coyunturales de los últimos años más importantes fue el tema de la pandemia. Durante la pandemia hubo oportunidades de inversión muy importantes que marcaron ciertas situaciones que en su momento fueron oportunidades en un corto y un mediano plazo que pudieron ser aprovechadas, sobre todo hablando en este caso del tema del petróleo, también de la industria aeronáutica, farmacéuticas y otros mercados muy similares que tuvieron un comportamiento variable
que igual en el corto plazo generaron unos cambios importantes y unas oportunidades de negocio e inversión que en su momento probablemente fueron capitalizadas tanto por entidades como personas naturales que pudieron visualizar estos escenarios. Y son escenarios que, aunque son de gran impacto y generan gran cambio, siempre hay una frase que también me parece que es importante rescatar en estos momentos, que es: en las crisis también hay oportunidades. Y aprovechar las oportunidades en situaciones de crisis no significa hacer algo moralmente inadecuado, sino realmente ver cuáles son esas oportunidades que uno puede aprovechar y capitalizar, sobre todo a la hora de consolidar, con el objetivo de consolidar un portafolio y también un capital para invertir, porque muchas veces, sobre todo inversionistas que se encuentran en sus primeros años, se encuentran con la limitación tanto de capital, de conocimiento y experiencia. Y es necesario en algunos casos llegar a tomar ciertos riesgos con el conocimiento adecuado y aprovechar ciertas oportunidades que implican un análisis de información importante, sobre todo para poder consolidar un capital suficientemente representativo para poder elaborar una estrategia enfocada en el desarrollo de portafolios en un mediano y largo plazo. Ahora bien, ya con esto claro, y cómo poder evaluar alternativas, desarrollar portafolios, algo que es importante y fundamental es el canal de inversión o el medio, como lo quieran llamar, de la manera que consideren más oportuna. Entonces, hay diferentes formas también de realizar inversiones. Desde Values clasificamos estas formas de la manera que consideramos más factible para poder entender las diferentes posibilidades y escenarios en los cuales se puede invertir. Empezamos por las inversiones directas. Una inversión directa es una inversión realizada por la persona que es dueña del capital o la entidad en algunos casos. Estas inversiones están en primera instancia, la primera de las alternativas es una inversión directa en una empresa o en una entidad, hablando específicamente de estos casos. Esa inversión normalmente está dada por un inversionista que tiene un perfil con una experiencia media o alta ya en procesos de inversión. Normalmente este perfil de inversionista ya tiene definido y bastante claro cuál tanto su capital disponible dentro del portafolio que tiene, como el tipo de compañía que está buscando, y normalmente se enfocan en capitales medianos y grandes, entiendas, de capitales por encima de, dependiendo del perfil del inversionista, capital mediano, capital grande, puede ser muy subjetivo y ambiguo, pero son capitales por encima de los $500,000, en algunos casos también capitales desde $50,000, pero que hacen parte de un portafolio más amplio. Es decir, si una inversión, si tiene un portafolio disponible para invertir o un capital disponible para invertir de $500,000, colocando un ejemplo, normalmente ese capital va a estar repartido en un número determinado de compañías que está determinado por un ticket mínimo y un rango de inversión, que en ese escenario, con un capital disponible de $500,000, para colocar un ejemplo, se pueden dar inversiones en promedio sobre el 10% del capital total, hablando en este caso de $50,000, con un capital promedio para invertir por compañía, que hay escenarios en los cuales evidentemente la inversión puede ser mayor, como también escenarios en los que la participación o la inversión que se pueda dar en determinado activo pueda ser menor al que se estipuló, pero ya son situaciones que van cambiando y se van adecuando durante el proceso de inversión y que están sujetas a la experiencia y al conocimiento que tiene este inversionista. Entonces, normalmente, para resaltar nuevamente esta parte, las inversiones directas en compañías son dadas principalmente por empresarios, muchas veces que tienen una disponibilidad de capital, e inversionistas con experiencia.
ya que requiere un conocimiento previo y una preparación y adecuación importante de un portafolio. Inversiones por plataformas digitales. Las inversiones por plataformas digitales son el tipo de inversión más común, sobre todo para los principiantes. Estas inversiones en plataformas digitales hay una gran variedad de opciones. Normalmente estas inversiones están dadas para procesos de renta variable o operaciones muy puntuales de renta fija. Es importante tener en cuenta para evitar, sobre todo teniendo el conocimiento previo, que muchas de estas plataformas, en lo posible, las plataformas en las cuales se vaya a realizar el proceso de inversión deben estar o certificadas o reguladas idealmente, sobre todo para mantener un escenario de seguridad, dado que dentro del mundo de los negocios y en general sí existen muchos procesos de estafas o que se plantean como inversiones o plataformas de inversión cuando realmente no necesariamente el enfoque o el objetivo inicial de este tipo de plataformas sea el proceso de inversión. O muchas veces puede que sí estén enfocadas en temas de inversión, pero por la falta de conocimiento de procesos como lo pueden ser, de elementos dentro del proceso de inversión como lo pueden ser el stop loss, el apalancamiento, comisiones, que pueden ser cobros ocultos dentro de las operaciones que no se contemplan en principio y que no estaban dentro del presupuesto, pueden ser la razón de que una inversión sea viable o no, de que el capital, incluso en algunos escenarios, pueda desaparecer en un par de meses por una mala inversión, por no tener el conocimiento adecuado de cuál era la plataforma que se adaptaba a mi perfil, de cómo podía utilizar ciertos instrumentos y de la seguridad de saber que realmente sí se invirtió en lo que se estaba planteando según lo que en principio mostraba la plataforma. Por eso existen muchos tipos de plataformas, una de ellas enfocadas principalmente en compra y venta de derivados, que otras enfocadas ya en la compra de activos reales, en este caso que cotizan en bolsa u otro tipo de activos, como también hay otro tipo de plataformas que han venido creciendo, como lo son plataformas de crowdfunding o crowdlending. Esto se conecta con otra de las opciones de financiamiento que se manejan bastante, en este caso sí, mercados de renta variable, como lo son los bonos privados, bonos de deuda o bonos por rendimiento. Normalmente una plataforma de crowdfunding, que es básicamente una plataforma en la que proyectos y empresas buscan levantar capital con el capital de pequeños inversionistas, ofreciendo un rendimiento fijo normalmente, ya sea por deuda o por inversión, es decir, con un flujo mensual o un flujo anual, con un porcentaje ya estimado desde el principio. Este tipo de operaciones son muy similares a bonos privados, en este caso ya no son bonos estatales, sino hablamos de bonos emitidos por compañías en los cuales hay un rendimiento fijo establecido, que le permite, de acuerdo al monto mínimo que se haya establecido, entrar a pequeños inversionistas a participar en rondas mucho más grandes. Esto a través de estas plataformas digitales. Como también hay otro tipo de inversiones directas que también hace parte principalmente para inversionistas con experiencia, como lo son directamente comprar activos como lo pueden ser bienes inmuebles para procesos de renta, compras de divisas, el participar en algunas operaciones que generen un rédito, ya sea por comisión o por cierres de negocios muy puntuales, que son operaciones que hacen parte de las opciones para invertir, pero que son instrumentos que en algunos casos, más allá de su complejidad y estructura, están dados para inversionistas y empresarios que ya tengan una experiencia previa dentro del proceso de inversión. Ahora bien, otro escenario son las inversiones indirectas. Este tipo de inversiones está más dado para el perfil de inversionista que tiene un capital disponible, pero que no tiene tanto conocimiento del proceso y sin embargo maneja otro tipo de operaciones entendiendo de que las inversiones no son parte de su principal actividad comercial.
¿Eso qué implica? Que el capital se invierte ya sea a través de un fondo de inversión privado, fondos colectivos, family office u otras entidades financieras como lo son bancos también, que ofrecen unos portafolios de inversión sujetos a unos rendimientos y a unos retornos establecidos en principio desde el inicio, pero que pueden ir variando de acuerdo a la gestión que realice cada uno de estos fondos. En ese sentido, la inversión no sería directa en los activos que se esperan adquirir o con los que se espera un rendimiento, sino que sería a través de estas entidades. Estas son entidades especializadas con amplia experiencia en procesos de inversión que hacen todo el proceso previo que hablamos de diversificación del portafolio, elaboración del mismo, estructuración, e incluso también levantamiento de capital con las campañas que duran cierto tiempo y están establecidas para poder tener básicamente una billetera disponible, ya sea para invertir en directamente en empresas, pero ya serían los fondos, o en los mercados variables, como a su vez estas entidades no manejan, este tipo de entidades no manejan un solo portafolio, manejan múltiples portafolios, cada uno con un rendimiento distinto, pero con un objetivo ya establecido desde el inicio. Y con base en esto, eh, brindan ciertas garantías a los inversionistas, ya en este caso naturales, que colocan el capital a través de ellos. En algunos casos, el conocimiento de en qué tipo de entidades, en qué tipo de activos invierten, lo transmiten a sus socios, a sus inversionistas naturales, como en algunos casos simplemente se enfocan en brindar el rendimiento y ofrecer ese rendimiento en el tiempo que se haya establecido. Acá también es clave el tiempo de periodo en el cual se establece la inversión, como en los otros casos, debido a que hay un tiempo mínimo normalmente que establecen este tipo de entidades en el cual se maneje el capital para ofrecer un rendimiento que ya tengan estipulado. Ahora bien, además de poder realizar inversiones indirectas por medio de estas entidades, también hay otro escenario, que es el asesoramiento. En este escenario entran otro perfil de entidades, como lo son entidades intermediarias, brokers o bancas de inversión. Entiéndase, brokers e intermediarios, principalmente un perfil de entidades o incluso personas naturales que ofrecen un servicio de asesoramiento y acompañamiento a la persona natural o a la entidad que desee realizar la inversión con su conocimiento y experiencia dentro de la industria y el mercado, brindando diferentes opciones para colocar el capital, ya sea en activos de renta variable como en otro tipo de activos. Este tipo de asesoramiento y acompañamiento está sujeto a normalmente a dos procesos, ya sea si se requiere un proceso de estructuración que está más dado para las bancas de inversión, normalmente hay unos honorarios iniciales que están sujetos a la estructuración y el trabajo que implique ya sea elaborar el portafolio o realizar ciertos procesos, aunque normalmente este cobro o estos honorarios están dados hacia la empresa que requiere levantar el capital. Pero con respecto al tema de la inversión, con brokers e intermediarios, al lograr operaciones con éxito, hay un proceso de comisiones que básicamente, o honorarios, que son los que cubren la operación de la entidad, o el asesoramiento brindado, o el resultado con respecto a ese broker. Con respecto a las bancas de inversión, en el proceso de banca de inversión normalmente se maneja tanto un proceso de estructuración previa, que está más dado para las empresas que requieren levantamiento de capital, como también procesos de asesoramiento hacia inversionistas, fondos de inversión y otro tipo de entidades que tienen un capital disponible para colocar en compañías. En ese sentido, una banca de inversión busca poder conectar ambas líneas, tanto desde el proceso de estructuración y revisión previa de las compañías o las oportunidades de inversión, como desde la visión de la persona que busca colocar ese capital en diferentes opciones. En ese sentido, la banca de inversión entraría como aliado estratégico tanto
el posible inversionista natural como de las entidades especializadas en procesos de inversión como lo son fondos, family office y otras entidades, a su vez de que entra la banca de inversión también entra como aliado de los empresarios que requieren capital y de diferentes mercados que están en la oferta de diferentes activos, incluyendo activos inmobiliarios y activos de renta variable. Entonces, al entrar dentro de ese proceso, no simplemente como intermediarios, sino también como asesores y estructuradores, la banca de inversión ofrece un proceso más completo que permite poder apoyar procesos de inversión. Nosotros como banca de inversión tenemos las dos líneas, tanto para fondos de inversión, poder recopilar la información de los fondos que están buscando ese tipo de entidades, apoyarlos en el proceso de conseguir el tipo de compañías que se adapten a su perfil, como también apoyamos en el proceso de colocación de capital a pequeños inversionistas por medio de nuestro formulario que ya les será compartido en su momento del chat y también por medio de nuestras redes sociales, que estamos publicando constantemente información. Les haremos llegar el formulario a esos pequeños inversionistas que buscan tener un asesoramiento o un acompañamiento en procesos de inversión. Entonces, de acuerdo al perfil, nosotros también realizamos este tipo de gestiones que permiten a esos pequeños inversionistas también mirar diferentes alternativas y ver qué tipo de perfil se adecua más de acuerdo al capital y a lo que están buscando. Y asimismo mirar la mejor estrategia. Entonces, en ese sentido, entendiendo las diferentes formas y canales por los cuales podemos colocar el capital, ahora entramos a ver un poco más de información de manera muy general de algunos sectores que desde la banca consideramos que son importantes revisar, tanto por los inversionistas como los empresarios e incluso también por fondos de inversión que estén realizando esa evaluación de portafolios. Listo. Algunos de los sectores que vemos con mayor relevancia tanto en un mediano como largo plazo desde la banca de inversión son los siguientes. La industria del cannabis, siendo una de las industrias de mayor crecimiento durante los últimos años y que ha presentado grandes novedades tanto a nivel internacional como local, es uno de los sectores con mayor atractivo para fondos de inversión y algunos perfiles de inversionista. Destacamos también las energías renovables y la tecnología. Ahora bien, con respecto a cada una de estas industrias, en general, e incluso realizando un proceso de evaluación de cualquier industria, es importante tener en cuenta los siguientes factores a la hora de evaluar si este sector es del interés o se adecua a mi perfil de inversión o es un sector atractivo en estos momentos, ya sea por algo coyuntural o por las tendencias del mismo mercado. Y los factores iniciales que consideramos claves para hacer un proceso por lo menos de evaluación de esas alternativas de manera general son los siguientes. El interés de los inversionistas. Esto está dado principalmente en las inversiones que se han realizado en la industria en la cual nosotros queremos entrar, en este caso las industrias que vemos y el comportamiento idealmente año a año. Esta información la encontramos en plataformas de información financiera, como también incluso en algunos medios periodísticos del sector que manejen la información. Colocando algunos ejemplos claves y destacados para la búsqueda de información financiera, podemos encontrar plataformas como Bloomberg, Investing, TradingView o incluso también otros medios ya periodísticos a nivel local, como lo pueden ser Portafolio, La República y otras entidades como Bloomberg en línea que mantienen informando de manera constante procesos asociados al comportamiento de los mercados, de las divisas, información sobre ciertos sectores. Es importante y fundamental a la hora de realizar un proceso de inversión poder tener el conocimiento y el acceso a esa información previa a la evaluación ya en detalle de las cifras, teniendo claro de que
a través de estos medios podemos entender y conocer quizás de manera general, pero que nos permita dar una evaluación inicial de si hay interés por parte de inversionistas. En este caso hablamos de fondos de inversión, dependiendo del volumen de fondos de inversión que haya en el mercado con respecto a ese sector, nos damos cuenta si hay interés, destacando principalmente dentro de estos tres sectores el sector de tecnología, el cual dentro del mercado dentro de los mercados de capital privado, hablando específicamente de fondos de inversión, hay una amplia oferta de fondos de inversión, tanto venture capital como con un perfil un poco más tradicional, que están interesados en compañías, tanto startups en etapas muy tempranas como startups ya consolidadas y con presencia en más de un mercado. Entonces, hay un amplio mercado de oferta de capital para este sector. Por ejemplo, como lo es también, hay fondos especializados en levantamiento de capital para empresas en colocación de capital para empresas de la industria de cannabis, como también de energías renovables. Entonces, sabiendo que hay interés, en ese caso, lo siguiente a mirar son los escenarios locales y los escenarios internacionales. En ese sentido, el comportamiento de la industria a nivel internacional normalmente nos da una visión más general del comportamiento en general del sector, de la industria, frente a muchos elementos que en principio están sujetos a coyunturas internacionales, que no necesariamente hay un control sobre esa variable, pero que implican un impacto importante, como lo pueden ser leyes en mercados donde las empresas que se van a desarrollar en esa industria tienen mayor relevancia, procesos de regulación que permiten, por ejemplo, que una industria se desarrolle más o se apunte a otro mercado como nueva opción para una industria, como lo es en el tema en la industria del cannabis. Ciertas regulaciones hacen que otros mercados como lo son Colombia, tanto por su biodiversidad climática, territorial y otros factores claves que generan una oportunidad importante para esta industria, se desarrollen desde la parte de cultivo e incluso también de transformación en países como Colombia, que todavía digamos es una industria que está desarrollándose, pero que de cara a un futuro puede generar un gran impacto dentro de la economía, sobre todo porque la diversificación desde el tema agroindustrial suele impactar a más de una industria, a más de un subsector dentro del sector agroindustrial, entendiendo que la industria de cannabis es un subsector dentro de ese espectro mayor. Entonces, en ese sentido, los avances y las inversiones que se logren por un factor de la industria pueden impactar también en otros subsectores de la misma industria, como lo son procesos en los cuales ya se empieza a innovar debido a la inversión, no solo en productos netamente de cannabis, sino que tengan una composición de otros elementos que también hacen parte del sector agrícola o incluso ya de otro sector como lo puede ser de bebidas o medicinal, que tienen un complemento importante y un crecimiento atado también al comportamiento de esta industria del cannabis. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que aunque se pueda ver de manera muy específica cada uno de estos sectores, hay unos subsectores que se complementan y en algunos casos estos sectores son complementos de esos. ¿En qué sentido? Vemos el ejemplo más claro en la industria tecnológica. Cuando nos referimos a industria tecnológica abarca tanto desarrollo en software como hardware, en ese sentido, tanto tecnología física como tecnología enfocada principalmente en el mundo digital. La tecnología que tiene mayor demanda actualmente está enfocada principalmente en temas digitales, pero hay que tener algo clave. No es simplemente porque sea un sistema de software o un aplicativo o una plataforma digital lo que ya hace atractivo una compañía o un activo, sino lo que hay
adicional a esto, el complemento y al resto de industrias que impactan. Esto lo vemos más claramente con algunos sistemas, colocando ejemplos de compañías que dentro del sistema, dentro de las categorías que hay en la misma industria tecnológica, hablando de software, hay otro nivel de subcategorías, como lo son FoodTech, FinTech, HealthTech o tipo SaaS. Entonces, son términos que en principio pueden resultar complejos, pero que se responden a sí mismos. Empresas FoodTech son principalmente empresas que tienen una implicación tecnológica dentro de la industria de alimentos, ya sea en la elaboración de algún alimento o industrias, por ejemplo, tipo franquicias, que se enfocan principalmente, aunque su operación en principio parezca enfocada en un tema de alimentos, realmente el tema de franquicias y tecnológico y la implicación tecnológica que hay detrás por medio de un sistema de software o dentro del apartado logístico tiene una implicación importante. Este tipo de perfiles, aunque la compañía en principio no parezca tecnológica, sí tiene una implicación tecnológica y esa tecnología resulta atractivo para fondos de inversión y este tipo de entidades. Lo mismo cuando se busca evaluar, por ejemplo, una fintech, que en principio son entidades financieras, la primer premisa, pero el complemento son entidades financieras con un elemento tecnológico dentro de su operación, el cual resulta importante, ya sea para un proceso de evaluación de prospectos o principales clientes para temas crediticios, como lo puede ser una plataforma que facilite todo el proceso de adquisición del crédito o de un capital. En ese sentido, en Colombia se destacan a plataformas que son fintech tanto para empresas como para personas naturales, destacando una de las principales en torno al tema de empresas, Inactiva, que es una compañía que realiza procesos de crédito para pymes y pequeñas pymes, medianas y entiéndase medianas y pequeñas empresas, con la facilidad de poder realizar un proceso más rápido en algunos casos que frente a la banca tradicional y tiene una implicación tecnológica importante, sobre todo para el proceso de evaluación de las compañías. Entonces, haciendo una pequeña pausa, importante aclarar cualquier pregunta que tengan por medio del chat. Nuestro equipo de apoyo de marketing estará revisando las preguntas para poder resolverlas. ¿Listo? Y listo. Ya para cerrar esta parte, importante entender que además de los sectores que estamos mostrando en esta presentación, en este webinar, hay otros sectores que también son claves para revisar, que se complementan de muchas de esas industrias, claro está, pero que igual pueden tener un rendimiento y una oportunidad importante, como lo son otros sectores, como lo puede ser el inmobiliario, la implicación tecnológica dentro de este sector también tiene un gran impacto, otras industrias, hablando específicamente también del tema de energías, no solo los métodos de energías renovables más conocidos, como lo es la energía eólica, hidráulica y energía solar, son los únicos que existen. Hay otros tipos de energías renovables o energías verdes que están generando un gran impacto y una huella de entrada clave dentro de esta industria y a nivel nacional. Hay muchos desarrollos que se están dando y por medio de la banca buscamos poder apoyar a esas empresas y esos nuevos emprendimientos que buscan poder cambiar el mercado y de esta forma poder mirar más alternativas de las tradicionales en torno a la inversión en compañías, como lo es también la inversión en mercados de renta variable. También tenemos un equipo de apoyo con el cual buscamos tanto el poder asesorar y brindar un acompañamiento como también poder dar ese conocimiento y experiencia que tenemos como banca de inversión. Es básicamente la información del webinar. Estamos atentos a las preguntas, cualquier duda, inquietud.
Listo. Les agradecemos a todos los presentes que hayan podido visualizar este webinar y a aquellos que lo hayan revisado posteriormente por su tiempo. Esperamos que la información suministrada les sirva de apoyo para los procesos que quieran iniciar. E igual si les gustaría entrar en detalles, ya sea en algún sector o en algo en específico, tenemos toda la disponibilidad de nuestro equipo para recibir tanto sus preguntas como sus inquietudes o incluso de revisar algún proceso que consideren oportuno el acompañamiento de parte de nuestro equipo. Resaltarles también que por medio de nuestras redes y también principalmente a través de LinkedIn estaremos mostrando los formularios principalmente para inversionistas naturales que quieran iniciar un proceso con nosotros o que quieran un asesoramiento sobre la colocación de su capital o estrategias que puedan seguir, como también con el apoyo de nuestro equipo de negocios y marketing. Estamos trabajando en el lanzamiento de un curso muy importante también para procesos de renta variable, enfocados principalmente en trading, sobre todo con el conocimiento y experiencia del equipo. Esperamos poder también brindar estas opciones y a los que estén interesados pueden comunicarse por medio con cualquier miembro de nuestro equipo y también a través de los canales que les estaremos brindando. Les agradecemos por su tiempo y esperamos tengan una muy buena tarde. Hasta luego.